Albahaca, ajo, nueces y oliva, cintas al huevo, una combinación que no falla. Para hacer nuestras cintas al huevo vamos a usar 4 huevos y una yema, sal, aceite de oliva y vamos a unir todos los ingredientes. Una vez que tenemos todos los ingredientes integrados, vamos a armar un bollo hasta lograr una masa lisa. Nos ayudamos con el palo de amasar para mejorar su textura y darle forma. Llevamos a la heladera a reposar 20 minutos. Vamos a ir cortando nuestra masa en tiras y las vamos a ir afinando. Nos ayudamos en principio con el palo de amasar. Ponemos poca harina, la doblamos, la volvemos a estirar con el palo de amasar. Lo importante es darle un grosor y un tamaño uniforme. Por eso la vamos a ir sobando lentamente. Con el palo de amasar le fuimos dando forma, la volvemos a doblar y la pasamos nuevamente por nuestra máquina de pasta para lograr que quede la forma adecuada. La volvemos a doblar y ahí ya tenemos una cinta uniforme y pareja. Así sucesivamente la vamos a ir pasando hasta lograr el grosor de nuestras cintas. Vamos a dejarlas en el número 5 y vamos a cortarlas en el número 5 también. Ese es el tamaño que nos gusta para estas cintas al pesto. Luego los dejamos secar por varias horas. Cortamos de nuestro jardín albahaca fresca para preparar nuestro pesto. Vamos a agregar ajo, nueces de pecana, albahaca, sal marina, unos granitos, ayuda a que la albahaca se procese mejor, un poquito de aceite de oliva y vamos a moler todo en el morterito. En esta oportunidad vamos a hacer para 2 porciones, por eso usamos esta pequeña cantidad. Para darle más sabor, vamos a agregar parmesano rallado. Tenemos nuestro pesto listo. Ahora vamos a hervir la pasta. Hidratamos las cintas con aceite de oliva, le agregamos el pesto, revolvemos bien y tenemos lista nuestra pasta fresca al huevo. Agradecemos a todos los que forman parte de nuestro canal. Suscríbete y seguinos en YouTube para recibir todas nuestras recetas.